¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Conoces nuestros miedos y nuestras esperanzas, pero hay que escuchar. Que la gracia y la paz de nuestro Dios les bendiga. Gracias por una vez más estar con nosotros, compartiendo y escudriñando la Escritura. Dios ha sido bueno con nosotros y nos permite tener este tiempo de edificación. Agradecemos su constancia, su perseverancia y gracias por acompañarnos en cada instante a que juntos podamos escudriñar la Escritura y ser edificados por nuestro Dios. Estamos considerando la hermosa carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Colosenses. Ya llevamos varias clases, varias semanas o meses escudriñando acerca de esta maravillosa carta. Hoy vamos a continuar en lo que concierne al capítulo 3. Estamos viendo cosas referentes al tercer pasaje que nosotros encontramos en el capítulo 3 del libro de Colosenses. Vamos a estar viendo hoy un tema muy importante que va a englobar muchas cosas de las que pasan en todo el contexto y la circunstancia de la iglesia de Cristo en Colosenses. Así que sin más preámbulo, vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 3. Vamos a estar considerando hoy parte de lo que tiene que ver con el tercer pasaje, específicamente en el versículo 16, y si nos da tiempo vamos a intentar llegar al versículo 17. Recuerden que el eje de la carta o la carta se desarrolla o se divide en dos partes. El capítulo 1 y el capítulo 2 tiene que ver con la parte teológica, la parte teórica, y el capítulo 3 y el capítulo 4 nosotros vemos cómo el apóstol Pablo aborda el desarrollo de todo lo que tiene que ver con la vida práctica. Hemos estado hablando ampliamente de la transformación que Dios quiere lograr en cada uno de nosotros, esa metamorfosis, esa transformación profunda que Dios quiere que nosotros tengamos, que pasemos de una condición o de un estado a otro. Recuerde que según el capítulo 3, en el versículo 9, en el versículo 8 y el versículo 9, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Versículo 10, y revestidos del nuevo, el cual es conforme a la imagen del que lo creó. Nos despojamos del viejo hombre y nos revestimos del nuevo, que según el versículo 10 es conforme a la imagen del que lo creó. Ahí está la transformación que Dios quiere lograr en nosotros, que pasemos de un estado, de una condición a otra. Así que es importante lo que vamos a estudiar hoy porque tiene referencia o nos va a dar herramientas para poder lograr esa transformación de vida. Recuerde que Dios nos formó conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Allá en Génesis capítulo 1, nos formó, pero nosotros en el camino nos deformamos. Dios nos formó, nosotros nos deformamos y Dios necesita transformarnos para llevarnos nuevamente al estado en el cual Él nos creó. Y todo lo que estamos hablando y todo lo que hemos estado viendo es referente a eso, a que Dios quiere, anhela transformar nuestras vidas. Por eso hablamos del versículo 12, versículo 13 y versículo 14, a cómo podemos desarrollar el carácter de Dios en nosotros, a cómo podemos vivir y ser conforme a la imagen de Él. Y en base a las relaciones, todas las formas que hemos estado considerando tienen que ver con el carácter de Dios, siendo o teniendo misericordia entrañable, siendo benignos, siendo humildes, teniendo mansedumbre, paciencia, soportándonos los unos a los otros, perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. Y lo que estuvimos considerando la clase anterior tiene que ver que todas esas características o todas esas cosas que tienen que ver con el carácter de Dios tienen que ir sí o sí acompañadas, según el versículo 14, del amor, porque sobre todas estas cosas vestidos de amor. Si perdonamos, debemos perdonar, pero debe ir acompañado del amor, de ese amor autosacrificante. Y todas las cosas que hemos visto en el versículo 14, el resultado de todo eso, versículo 15, la paz de Dios gobierne nuestros corazones, a la cual también fuimos llamados en un solo cuerpo y ser agradecidos. Ahora bien, si nosotros queremos desarrollar
el carácter de Dios en nuestras vidas. Si nosotros queremos ser benignos, mansos, tener paciencia, soportarnos, si queremos amarnos y si queremos ser conforme a la imagen del que nos creó, mire cómo comienza el versículo 16, y esto es importantísimo. El versículo 16, lo que vamos a estar desarrollando hoy, comienza diciendo: la palabra de Cristo more. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Hay un llamado de parte del apóstol Pablo a que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortando unos a otros con toda sabiduría, dice, unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hay un llamado entonces, según el principio del versículo 16, a que la palabra de Cristo debe morar en abundancia en nosotros. Es imposible, hermanos, que nosotros podamos desarrollar el carácter de Dios, que nosotros podamos desarrollar el carácter de Cristo en nuestras vidas, si la palabra de Él no mora en abundancia en nosotros. No podemos pretender desarrollar el carácter de Dios, no podemos pretender ser conforme a la imagen del que nos creó, si no dejamos, si no permitimos, si no nos esforzamos en hacer que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Lo que nos va a dar las herramientas para poder transformar nuestra vida es la palabra de Cristo. Dios tiene poder para transformar cualquier vida. Su poder es inigualable, no hay vida que Él no pueda transformar, pero la herramienta que Dios usa para transformar vidas es su palabra. Por eso nosotros debemos tener la capacidad y debemos hacer el esfuerzo con disciplina, con empeño, para que la palabra de Cristo pueda morar abundantemente en nosotros. Y esto es importante, no solamente por la transformación de vida, sino por todo lo que está pasando en el contexto de la carta allá en Colosenses, que vamos a estar desarrollando y hablando un poquitito más adelante. Bien, comencemos a desarrollar y a profundizar un poco en el texto. En el versículo 16, la palabra de Cristo more. La palabra morar significa estar en casa. Estar en casa es el mismo sentido que tiene la palabra habitar, que tiene que ver con algo que se queda, quedarse, permanece. No es algo momentáneo, sino es algo permanente. El llamado que está haciendo el apóstol Pablo aquí en el versículo 16 es a que la palabra de Cristo pueda permanecer continua, constantemente en cada una de nuestras vidas. La palabra de Dios la palabra de Cristo tiene que hacer una morada en nosotros, tiene que habitar en nosotros. No es algo de paso, no es algo momentáneo, sino es algo permanente. El cristiano debe desarrollar su vida en base a la palabra, y la palabra tiene que hacer vida en cada una de nuestras vidas. Y es interesante porque desarrollamos nuestras vidas conforme a la palabra de Cristo, haciendo que la palabra de Cristo permanezca continua y constantemente en nosotros. Ahora, fíjense que la palabra morar tiene el mismo sentido de la palabra habitar. Por ejemplo, si nosotros vemos Romanos capítulo 8, en el versículo 11, se usa la misma palabra, Romanos capítulo 8, en el versículo 11. Estos son ejemplos para que nosotros podamos ver que no es algo momentáneo, sino que es algo permanente. En Romanos capítulo 8, en el versículo 11, dice: y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Fíjense lo que dice el capítulo 8 de Romanos: el espíritu que levantó a Cristo de los muertos mora en nosotros. Y eso tiene que ver con que el espíritu de Dios habita en nosotros. El espíritu de Dios no habita en nosotros de manera momentánea, sino que el espíritu de Dios hace vida en cada uno
de nosotros. Nosotros somos moradas del Espíritu Santo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros a cada instante, a cada momento. No hay un minuto, no hay un segundo que el Espíritu Santo no esté en nosotros. A donde vamos, lo que hacemos, en todos los aspectos de nuestra vida y a cada instante, el Espíritu de Dios está en nosotros. Y la palabra entonces, si es la misma, el sentido de lo que Pablo quiere decir aquí en el capítulo 3 de Colosenses es que la palabra de Dios tiene que estar en nosotros a cada instante, a cada momento, en todo tiempo, en todo lugar, a cada hora. La palabra de Dios tiene que estar en nosotros. También la palabra moral la encontramos en Segunda de Timoteo en el capítulo 1, versículo 5. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 5, cuando Pablo habla acerca de que Timoteo recibió la palabra o de la fe que tenía su madre y su abuela. Miren lo que dice el capítulo 1 de la segunda carta de Timoteo, en el versículo 5, Pablo va a decir, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Fíjense la expresión, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó, esa es la misma palabra, habitó en tu abuela Loida y en tu madre. Entonces vemos y encontramos algo que es permanente. Ahí mismo, en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 14, en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ahí encontramos nuevamente la referencia a que el Espíritu Santo mora en nosotros. Estos versos que hemos leído fuera de Colosenses, saben que no acostumbro mucho a salirme de la carta, pero nos sirve como ejemplo para entender que la palabra morar no es algo momentáneo, no es algo pasajero, sino es algo permanente. Es algo que está continua, constantemente en nosotros, que no puede separarse de nosotros, que no puede desligarse, pues habita, su morada está en nosotros. Así que la morada, nosotros debemos ser la morada de la palabra de Cristo. Nosotros debemos hacer que la palabra de Cristo pueda vivir permanentemente en cada una de nuestras vidas. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque un cristiano que quiere desarrollar el carácter de Dios en su vida debe hacer que la palabra de Cristo more, habite, permanezca en él. Para poder ser conforme a la imagen del que nos creó, para poder ser conforme a la imagen de Cristo, la palabra de Cristo debe estar en nosotros. Si no hacemos eso, es imposible que nosotros podamos amar de la forma que Dios ama. Si no hacemos eso, es imposible que podamos perdonarnos unos a otros de la manera que Cristo nos ha perdonado. Si la palabra de Cristo no mora en nosotros, es imposible que podamos tener la mansedumbre y la paciencia que Dios quiere que desarrollemos. Por eso, la base de toda la transformación de nuestras vidas, la base en la cual nosotros debemos afianzarnos para poder desarrollar vidas conforme al carácter de Dios, debe ser la palabra de Cristo habitando en cada uno de nosotros. El sentido de lo que Pablo nos transmite aquí en el versículo 16 es algo similar a algunos pasajes que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Vamos allá un momentito. Deuteronomio capítulo 6. En el capítulo 6 de Deuteronomio hay un concepto bonito que quiero resaltar en esta mañana. En el capítulo 6, en el versículo 6, después de, bueno, leamos desde el versículo 5, aunque podríamos ver todo el pasaje, pero no queremos alargarnos. Versículo 5, versículo 3. Versículo 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlas por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Está haciendo una referencia, según el versículo 1, a los mandamientos, estatutos y decretos
Dios quiere que nosotros la pongamos por obra para que nos vaya bien en todo lo que hagamos. Versículo 4, oh Israel, Jehová tu Dios, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero mira el versículo 6. Y estas palabras, según el versículo 6, estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, y las repetirás a tus hijos, hablando de ellas, estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarse y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cuál es el llamado que hace aquí Dios en Deuteronomio capítulo 6? A que podamos poner por obra los estatutos, mandamientos y enseñanzas que recibimos de Él. Pero en el versículo 6, fíjense el llamado. El llamado es a que esas palabras puedan estar en nuestro corazón. Y eso quiere decir que la palabra de Dios tiene que estar en nuestra mente, continuamente, constantemente. Según el versículo 7, las repetirás a tus hijos, hablando de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Eso quiere decir que la palabra de Dios tiene que estar en nuestra boca, en nuestra mente, en nuestro corazón, a cada hora, a cada instante, en todo tiempo, a cada minuto. Al acostarnos, al levantarnos, al andar en el camino, todo el día, continuamente, constantemente. La palabra de Dios tiene que estar en nuestra mente, en nuestro corazón, y lo que sale por nuestra boca debe ser conforme a la palabra. Debemos enseñar, en este caso, los que tienen hijos, a sus hijos, hablando de ellas, estando en la casa, en el camino, al acostarse, al levantarse. Según el versículo 8, las atarás como una señal en tu mano. Eso quiere decir para que cada vez que la veas tu mano, no se te olvide. Y en el versículo 8 al final, estarán como frontales entre tus ojos. Eso quiere decir que entre ceja y ceja, entre nuestros ojos, tiene que estar la palabra de Dios. Es algo de lo cual nosotros no podemos sacar nuestra mirada. Es algo que nosotros no podemos, bajo ningún concepto, dejar a un lado en nuestras vidas. A cada instante, a cada minuto, a cada hora, donde estemos, por donde vayamos, al acostarnos, al levantarnos, la palabra de Dios tiene que estar en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestras vidas. Es algo similar a lo que Pablo le dice ya en Colosenses, la palabra de Cristo more. También en el Salmo capítulo 1, vamos a encontrar también un ejemplo, aunque estas referencias que estamos viendo son referencias a la ley, sin embargo, por extensión podemos aplicarla nosotros a lo que Dios quiere que nosotros tengamos ahora en el Nuevo Testamento. En el Salmo capítulo 1, un pasaje bien conocido, en el versículo 1 y en el versículo 2, del Salmo capítulo 1 va a decir: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en el camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Fíjense lo que nos enseña ahí el Salmo en el Salmo 101. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de pecadores se ha sentado, ni en silla de escarnecedores. Y en el versículo 2 hay un contraste, sino no oímos el consejo de los malos, no seguimos las enseñanzas de los malos, no seguimos las prácticas de los malos, sino que en la ley de Jehová está nuestra delicia. Y cuando la palabra habla de delicia, tiene que ver con algo de lo cual nosotros disfrutamos. Piense por un instante algo que a usted le gusta mucho. Cuando hay algo que a nosotros nos gusta mucho, nos lo comemos lentamente para poder disfrutar lo más que podamos. De hecho, cuando va quedando ya poco para terminarse, lo hacemos más lento todavía porque no queremos que eso se termine, porque es algo que es delicioso, que nosotros podemos disfrutar.
El llamado aquí en el versículo 2 es a que nosotros debemos encontrar en la palabra de Dios nuestra delicia. Una persona que encuentra su delicia en la palabra de Dios va a pasar continuamente pensando en ella, va a pasar continuamente estudiando, escudriñando la escritura, va a meditar de día y de noche en ella. La palabra de Dios va a abundar en su vida. Por eso es importante, hermanitos, que nosotros podamos encontrar la delicia en la palabra de nuestro Dios y en ella podamos meditar a toda hora, a cada instante, en todo tiempo, de día, de noche. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros podamos encontrar en su palabra nuestra delicia y meditemos en ella a cada instante. La palabra de Cristo more abundantemente en nosotros. ¿Cómo hacemos eso? Meditando en ella de día y de noche. Hermanito, perdón que diga esto, no quiero sonar fuerte ni regaño con lo que voy a decir, pero es imposible que nosotros podamos desarrollar el carácter de Dios en nuestra vida si solamente escuchamos su palabra media hora un domingo en el sermón. Es imposible que nosotros podamos vivir nuestras vidas conforme al que nos creó, que podamos llegar a ser conforme a la imagen del que nos creó, si solamente limitamos el estudio de la Biblia a lo que podemos recibir el día domingo durante el culto de adoración. No estoy minimizando bajo ningún concepto lo importante que es la enseñanza que recibimos de nuestros hermanos que tienen la responsabilidad cada domingo de enseñarnos, pero no basta con ello. Un cristiano que quiere transformar su vida, un cristiano que quiere ser conforme a la imagen del que lo creó, un cristiano que quiere aprender a amar como Dios ama, a perdonar como Dios nos perdona, a ser misericordioso, benigno, a dejar el viejo hombre atrás, debe meditar de día y de noche en la palabra de Dios. Un cristiano que quiere vivir conforme a lo que Dios nos enseña y nos pide, debe hacer que la palabra de Dios habite permanentemente en él. Hay resultados. Hay resultados para aquellos que meditan de día y de noche en la palabra de Dios. Mira el versículo 3 ahí del Salmo. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Mira el resultado, mira las consecuencias de meditar de día y de noche en la palabra. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto, hermanos. Nosotros vamos a dar frutos si meditamos de día y de noche en la palabra. Nuestra vida va a mostrar cambios si nosotros hacemos que la palabra de Cristo more abundantemente en nosotros. Mira al final del versículo 3, ¿qué es lo primero que se le cae a un árbol? Nosotros en este tiempo estamos aquí en Chile en otoño. A todo lugar donde vamos hay hojas en el piso. Lo primero que se le cae al árbol son las hojas. Bueno, aquel que medita de día y de noche en la palabra, ni siquiera su hoja cae y todo lo que hace prosperará. Si meditamos de día y noche en la palabra, si no seguimos el consejo de los malos. Y mira el contraste en el versículo 4. No así los malos, que son como el tamo, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Y qué es el tamo? El tamo es esas grandes bolas de paja que vemos que van en el desierto rodando de un lado a otro, siendo llevados por el viento. Hay un llamado entonces de parte de Dios a nuestras vidas hoy, a que podamos meditar de día y de noche en la palabra, a que podamos pensar, meditar, hablar de la palabra, al levantarnos, al acostarnos, al andar por el camino, a todo tiempo, a toda hora, que esté entre nuestros ojos y que podamos meditar en ellas para vivir conforme a lo que aprendemos de su palabra. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios anhela. Eso es lo que Dios busca.
En Josué capítulo 1, Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, ahí también en el Antiguo Testamento. Nosotros encontramos en Josué en el capítulo 1, en el versículo 7. Mira lo que va a decir la palabra de Dios ahí en Josué capítulo 1, versículo 7. Dice, solamente fuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira el consejo que Dios le da a Josué. Cuida de hacer conforme a toda la ley de tu siervo Moisés mandó. No te apartes, no te alejes, no te muevas de ella ni a diestra ni a siniestra. Versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro, sino que de día y de noche, a toda hora, en todo tiempo, meditarás en él. Meditarás en él, pero no solamente pensamos en la palabra, no solamente meditamos en la palabra de día y noche, no solamente encontramos nuestra delicia en la palabra, sino mira cómo termina el versículo 8, para que guardes y hagas, tiene que ver con que lo que aprendemos, lo que meditamos, en lo que pensamos, lo que oímos de la palabra, debemos ponerlo por obra en nuestras vidas. Si hacemos eso, haremos prosperar nuestro camino y todo lo que emprendamos nos saldrá bien. Hermanitos, la vida cristiana consiste en enseñanzas que ponemos por obra, que llevamos a la práctica. Necesitamos meditar en la palabra de día y de noche para poder desarrollar nuestras vidas conforme a lo que aprendemos de él. Meditemos en su palabra de día y de noche. No nos apartemos ni a diestra ni a siniestra. Guardemos sus consejos y apliquémoslos en cada una de nuestras vidas. Solo así vamos a poder desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Solo así vamos a poder llegar a ser conforme a la imagen del que nos creó. No podemos desligar nuestra vida de la palabra del Señor. No podemos limitar el hecho que meditemos en la palabra del Señor únicamente cuando recibimos una enseñanza en las reuniones que cada una de sus congregaciones tiene. La palabra de Dios tiene que estar a cada instante, a cada hora, en cada momento, cada segundo en nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere. Por eso el llamado del apóstol Pablo allá en Colosenses capítulo 3, la palabra de Cristo more, habite, permanezca continua y permanentemente en nosotros. Y otra vez, perdón que sea enfático en esto, no es algo momentáneo, no es algo pasajero, no es algo circunstancial. La palabra de Dios tiene que ser la herramienta que transforme nuestras vidas. Tiene que ser el alimento que nos dé fuerza para poder desarrollar nuestras vidas conforme al carácter de Dios. Amén, hermanitos. Volvamos al libro de Colosenses, capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Nuevamente, principio del versículo 16, porque ahí estamos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Es interesante que Pablo mencione o haga referencia a la palabra de Cristo.
a la palabra de Cristo y no a la palabra de Dios. Es interesante que Pablo hable, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, y no haga una referencia a la palabra de Dios more abundantemente en vosotros. Y uno tiene que preguntarse el por qué. A veces nosotros pensamos de que estas cosas no tienen relevancia o no tienen importancia, pero tienen mucha importancia. Hay una razón específica por la cual Pablo nos invita a que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros y no la palabra de Dios. ¿Cuál es el tema central de la carta? El tema central de la carta gira en torno a Cristo, a la supremacía de Cristo, a la preexistencia de Cristo, a la divinidad de Cristo, y a que en Cristo nosotros encontramos absolutamente todo lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque lo que está pasando en la circunstancia, en el contexto de la iglesia de Colosenses, es que ellos están buscando cosas fuera de Cristo, pensando que Cristo, lo que Cristo nos ofrece, no nos llena total y absolutamente. Pablo quiere decirle a lo largo de toda la carta, es Cristo el que nos llena. En Cristo tenemos todas las cosas. En Cristo estamos completos. Mira el capítulo 2, versículo 2, por ejemplo. Capítulo 2, versículo 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En el capítulo 1, versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, en Cristo hay toda plenitud, en Cristo habita toda plenitud. En el capítulo 2, en el versículo 9, capítulo 2, versículo 9, porque en él habita corporalmente toda plenitud de la deidad, absolutamente toda la deidad habita en Cristo. Él es divino, Él es eterno. Y mira el versículo 10 del capítulo 2. Y vosotros estáis completos en Él. No necesitan nada más que a Cristo y su palabra. Lo único que nosotros necesitamos en nuestra vida, hermanito lindo, es a Cristo. Mira el capítulo 3, versículo 11 al final. Capítulo 3, versículo 11. Al final, sino que Cristo es el todo y en todos. Cristo es todo. El tema central de la carta gira en torno a Cristo. ¿Por qué Pablo no dice la palabra de Dios mora abundantemente en vosotros? Porque la palabra de Dios es amplia. Y algunos de aquellos que están intentando introducir prácticas del judaísmo podían agarrarse de eso para decir que debemos seguir teniendo o haciendo prácticas del judaísmo. En el capítulo 2, en el versículo 16 y 17 que lo estudiamos, algunos están introduciendo conceptos y prácticas que tienen que ver con la ley. Y Pablo les va a decir, no. Ustedes deben seguir la enseñanza de Cristo. Cristo es la cabeza. En Cristo estamos completos. La voz que tenemos que escuchar es la de Cristo. Por eso en el versículo 16 del capítulo 3, la palabra de Cristo more. Es a Él al que debes oír. Son sus enseñanzas las que tienes que seguir. Es la palabra de Él la que tiene que habitar en cada una de nuestras vidas. Si vamos a hacer algo, lo vamos a hacer conforme a lo que Cristo nos enseña. Si vamos a seguir un ejemplo, vamos a seguir el ejemplo de Cristo. Si vamos a escuchar una enseñanza, tiene que venir de parte de Cristo. Nuestras vidas deben girar en torno a Él. En Él estamos completos. En Él habita corporalmente toda la plenitud. En Él están todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Al único que debemos escuchar es a Jesús. Ahora bien, volviendo al capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, en abundancia. Es interesante que Pablo nos llama a que more, pero no solamente a que more, sino que more en
abundancia. Y la palabra abundancia tiene que ver con una expresión que habla de una totalidad, una expresión que se traduce como plenamente, completamente, enteramente. Hay un llamado a que la palabra de Cristo pueda estar completamente en nuestras vidas. Hay un llamado a que la palabra de Cristo pueda llenar absolutamente nuestras vidas. Y el sentido de abundantemente va mucho más allá de estar lleno. Es algo que rebosa. Es tanto que no solamente se llena, sino que rebosa. La palabra de Cristo tiene que morar al punto de que rebose en nuestras vidas. Una persona que la palabra de Cristo mora abundantemente en él, va a pensar conforme a lo que Cristo enseña, va a actuar conforme a las enseñanzas y al ejemplo de Cristo, va a hablar y lo que va a salir de su boca va a ser la palabra de Cristo. En todos los aspectos de su vida, a cada instante, en cada lugar en el que él se desarrolle, en cada actividad que haga, la va a hacer conforme a lo que Cristo enseña, va a hablar conforme a lo que Cristo enseña, va a vivir conforme a lo que Cristo enseña. Por eso necesitamos encontrar en la palabra de Cristo nuestra delicia. Por eso necesitamos meditar en ella de día y de noche. Por eso, hermanito lindo, necesitamos que la palabra de Él more abundantemente en nosotros. Y esto es importante en el contexto de la carta. ¿Saben por qué? Por dos razones. Es importante en el contexto de la carta. En el contexto del pasaje que estamos desarrollando, es necesario que la palabra de Cristo more abundantemente en nosotros para que nosotros podamos amar como Dios ama, perdonar como Él nos ha perdonado, soportarnos los unos a los otros con paciencia, con longanimidad, para poder ser mansos, para poder ser humildes, para poder desarrollar el carácter de Cristo. La palabra de Dios, la palabra de Cristo debe morar abundantemente en nosotros. Si nos extendemos un poquitito más al principio del capítulo 3 o al segundo pasaje del capítulo 3, la palabra de Cristo es importante que more abundantemente en nosotros para que a través de ella nosotros podamos hacer morir lo terrenal en nosotros. Si la palabra de Cristo no mora abundantemente en nosotros, es imposible, hermanito lindo, que nosotros podamos hacer morir lo terrenal en nosotros, que nos enseña el versículo 5. Todos estos deseos que muchas veces controlan nuestras vidas y nuestras acciones, todos estos deseos que rompen y dañan, destruyen nuestra relación con Dios. Si la palabra de Cristo no mora abundantemente en nosotros, es imposible que nosotros podamos ganarle la batalla a nuestros propios deseos. Si queremos hacer morir lo terrenal en nosotros, necesitamos, sí o sí, hacer que la palabra de Cristo more en nosotros al punto de que se rebose. Si no, es imposible que podamos ganar la batalla a la fornicación, a la impureza, a las pasiones desordenadas, a los malos deseos, a las avaricias, que es idolatría. Entonces, hermanito lindo, lo que estamos viendo hoy es de suma importancia. Para poder ganarle la batalla a nuestros deseos, es necesario que nosotros podamos hacer que la palabra de Cristo more en nosotros. Entonces, de esa forma, transformamos nuestras vidas, desarrollando el carácter de Dios en nosotros, y de esa forma tenemos herramientas suficientes y necesarias para hacer morir lo terrenal en nosotros. Pero no es la única razón por la cual nosotros debemos hacer morir lo terrenal en nosotros, y debemos hacer que la palabra de Cristo more abundantemente en nosotros. ¿Por qué otra razón nosotros debemos hacer que la palabra de Cristo habite permanentemente en nosotros? ¿Cuál es el contexto de la carta en Colosenses? ¿Cuál es la ocasión? ¿Qué es lo que movió al autor a escribir esta carta? ¿Por qué Pablo se vio en la necesidad de escribir la carta a Colosenses? Si nosotros nos remontamos en las primeras clases que tuvimos,
La ocasión, lo que motivó, lo que movió, lo que impulsó a Pablo a escribir la carta, tiene que ver con esto. Capítulo 2, versículo 4. Capítulo 2, versículo 4. Y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. La iglesia en Colosa está corriendo grandes riesgos. Se están introduciendo a la iglesia prácticas y enseñanzas que no tienen que ver con Cristo, que según el versículo 8 intentan engañar, y la palabra engañar que usa ahí Pablo en el versículo 8 tiene que ver con llevar lejos. Intentan llevar a la iglesia lejos de la verdad. Son enseñanzas que según el versículo 8 se están introduciendo de manera sutil. Y eso tiene que ver con algo que entra sin que nosotros nos demos cuenta. Ahora, les hago una pregunta para que pensemos. ¿Cómo combatimos una falsa enseñanza? ¿Cómo minimizamos o contrarrestamos una falsa enseñanza? La única forma de nosotros combatir la falsa enseñanza es a través del conocimiento. Por eso Pablo va a llamar en toda la carta al conocimiento, capítulo 1, versículo 6, conocisteis, capítulo 1, versículo 9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Capítulo 2, versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Conocimiento, conocimiento, conocimiento. Capítulo 3, versículo 10, hasta el conocimiento pleno. Si hay algo que Pablo nos quiere motivar, es a que podamos ser llenos del conocimiento, a que podamos buscar el conocimiento para poder contrarrestar la falsa enseñanza. ¿Cómo podemos crecer en el conocimiento? ¿Cómo podemos hacer para tener vidas espirituales firmes y fuertes y no ser engañados? Haciendo que la palabra de Cristo more abundantemente en nosotros. Entonces, hermanos, de aquí radican muchas cosas. Si la palabra de Cristo mora abundantemente en nosotros, no vamos a ser engañados por ninguna enseñanza que no venga conforme a Cristo. Si la palabra de Cristo mora abundantemente en nosotros, no vamos a sentir llenos, completos, y no vamos a tener la necesidad de estar escuchando huecas sutilezas conforme a los rudimentos del mundo. Si la palabra de Cristo mora abundantemente en nosotros, no nos vamos a dejar llevar, según el capítulo 2, versículo 23, por enseñanzas que aunque tienen cierta reputación de sabiduría, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si la palabra de Cristo mora abundantemente en nosotros, la iglesia va a crecer. Nosotros nos vamos a fortalecer y vamos a poder lograr la anhelada transformación, esa metamorfosis que Dios quiere que cada uno de nosotros tenga. Si la palabra de Cristo no mora en nosotros abundantemente, vamos a ser engañados. Nos vamos a dejar llevar por huecas sutilezas. Vamos, según el capítulo 2, versículo 20, a someternos a preceptos y a conceptos, como si viviéramos o formáramos parte del mundo. Y no vamos a poder desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Por eso, hermanito lindo, el llamado que nos hace Dios en esta mañana es a que podamos tomar decisiones en cuanto a nuestro propio estudio de la palabra, que podamos desarrollar vidas disciplinadas, que busquen, que escudriñen, que mediten de día y de noche en su palabra. Los felicito porque cada martes y porque continuamente los veo en cada reunión tratando de aprender, de escudriñar, de seguir creciendo en el conocimiento. Eso es de admirar, se valora muchísimo.
son un ejemplo para mi vida. Pero sigamos desarrollando eso y no nos limitemos solamente a las enseñanzas que recibimos, sino que desde que te levantes hasta que te acuestes, la palabra de Cristo esté en tu mente, en tu corazón, entre tus ojos, de día y de noche. Amén, hermanitos. Ese es el deseo de Dios. Y eso es lo que Pablo quiere enfatizar aquí en el capítulo 3, en el versículo 16. Volvamos al capítulo 3, versículo 16, aunque nos quedan poquititos minutos. Bueno, me faltó decir algo importante. No solo es meditar en la palabra, no solo es pensar en la palabra. Si la palabra de Cristo mora abundantemente en nosotros, es para que nosotros vivamos nuestras vidas conforme a ella. Recuerden que Santiago capítulo 1, en el versículo 22, nos llama a ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Versículo 25 del capítulo 1 de Santiago. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Meditamos en la palabra de día y de noche, pero para aplicarla en nuestras vidas, para vivir conforme a ella, siendo hacedores y no solamente oidores. Eso es lo que Dios quiere. La transformación de vida viene dada cuando nosotros oímos la palabra, meditamos en la palabra y la aplicamos en nuestras vidas. Recuerden que cuando nosotros estudiamos la escritura, queremos aplicar 3 conceptos básicos, fundamentales, que parecen simples, pero que a la vez nos llevan a desarrollar una vida conforme a lo que Dios quiere. Leemos la palabra, entendemos la palabra y aplicamos la palabra. Son 3 pasos que hacemos cuando abrimos la Biblia. La leemos, buscamos la manera de entenderla y la aplicamos. Leer, entender y aplicar. No se trata solamente de que la palabra de Cristo more en nosotros, sino que eso que habita en nosotros pueda ser lo que dirija cada una de nuestras vidas. Siendo hacedores y no solamente oidores. Bien, hermanos, ahora sí, capítulo 3, versículo 16. Vamos solamente en la palabra de Cristo more abundantemente en nosotros. Probablemente no vamos a poder desarrollar todo lo que quería desarrollar hoy, que quería llegar hasta el versículo 17. Podemos irnos con este concepto y la próxima semana vamos a continuar con qué hay que hacer, qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos luego que la palabra de Cristo more en cada uno de nosotros. Porque después va a decir ahí el versículo 16, enseñándonos y exhortándonos unos a otros. Enseñándonos y exhortándonos unos a otros. Y esto va a ser importante. Vamos a ver por qué. Fíjense que Dios no solamente quiere que la palabra de Él more o la palabra de Cristo more en nosotros, sino que esa palabra nosotros debemos vivirla y debemos enseñarla. Ahora, es interesante que en base a las relaciones, porque todo el pasaje, como lo hemos dicho antes, tiene que ver con nuestras relaciones, hay una reciprocidad en cuanto a la enseñanza. Nos enseñamos y nos exhortamos unos a otros. Eso quiere decir que cuando la palabra de Cristo habita en mí, yo debo ayudar a mi hermana Silvia, yo debo ayudar a mi hermana Alejandra, a mi hermano Luis, a poder desarrollar el carácter de Dios en su vida. ¿De qué manera? Enseñándonos y exhortándonos. Pero no solamente yo debo ayudarlo a ellos, sino que mi hermana Silvia, mi hermano Luis, deben ayudarme a mí también. ¿De qué manera?
enseñándome y exhortándome, porque es unos a otros. Nos ayudamos unos a otros, nos enseñamos y nos exhortamos unos a otros. Por eso nos necesitamos los unos a los otros. Recuerde que el versículo 15 termina diciendo que fuimos llamados a un solo cuerpo. El cuerpo se va a desarrollar, la iglesia va a crecer, vamos a poder cada uno de nosotros desarrollar el carácter de Cristo en nuestras vidas si nos enseñamos y si nos exhortamos. La palabra enseñar, la palabra enseñar. La palabra enseñar tiene que ver con el hecho de hacer ver mediante una forma práctica. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de decirle, hermano Hugo, mire, aquí dice esto. No, no se trata solamente de eso. La palabra enseñar que usa Pablo ahí en el versículo 16 tiene que ver con transmitir una enseñanza de manera práctica. ¿Qué quiere decir eso en este contexto inmediato? Yo enseño a mi hermano Luis cuando lo perdono. Yo enseño a mi hermano Luis cuando le hablo la palabra, pero también la vivo, cuando lo soporto, cuando soy humilde, cuando tengo paciencia, de una manera práctica. Mis palabras deben ir acompañadas de mis hechos y de mis prácticas. Yo enseño a Yelixa siendo manso. Yelixa me enseña a mí soportándome. Mi hermano Mauricio me enseña siendo humilde. Yo lo enseño a él teniendo misericordia benigna. Nos enseñamos unos a otros. Nos exhortamos unos a otros. Hablamos de la palabra y nos mostramos a través de nuestras prácticas, enseñándonos mutuamente. Eso quiere decir, hermanito lindo, que cuando usted me perdona de la manera que Cristo lo perdonó a usted, usted me está enseñando a desarrollar el carácter de Cristo en mi vida. No solamente usted lo está desarrollando, sino que me está enseñando a mí a desarrollar el carácter de Cristo en mi vida. Y lo interesante es que es unos a otros. Hacer ver mediante una forma práctica. Eso quiere decir la palabra enseñando. Exhortando. Cuando nosotros pensamos en exhortar, lo primero que se nos viene a la mente es como un regaño. Y la verdad es que la palabra exhortar que nos habla aquí en el capítulo 16, en el capítulo 3 del versículo 16 de Colosenses, tiene que ver con poner en la mente, incitar a hacer algo, una cosa o actuar en cierta forma mediante razones o ruegos. Exhortar tiene que ver con poner en la mente algo. Si yo estoy haciendo algo de manera incorrecta, ustedes me enseñan a través de su forma de vida y ponen en mi mente el hecho de desarrollar el carácter de Dios. Entonces fuimos llamados a enseñarnos y somos llamados a poner en nuestra mente a través de razones, con argumentos, con ruegos, las cosas que debemos corregir. Si yo veo que mi hermanito Luis está actuando de una manera quizás no conforme a lo que vemos en la escritura, yo debo enseñarle de manera amorosa, con mi ejemplo, no para creerme superior a él, porque no soy superior a él, sino para ayudarlo a desarrollar el carácter de Cristo. Nos ayudamos mutuamente. Yo debo poner en su mente, con razones, con argumentos, con ruegos, lo que probablemente debamos mejorar en nuestra vida. La expresión enseñando significa educar por medio de instrucciones. Exhortarnos denota una orientación, un consejo relacionado con una conducta que probablemente tengamos que cambiar, advirtiéndonos a otro con el fin de ayudarles a mejorar sus vidas espirituales. Cuando nos exhortamos, nos ayudamos a mejorar nuestras vidas espirituales. Ponemos en nuestra mente ciertas advertencias. Mi hermana Janet, ten cuidado con esto.
Ten cuidado con esto, porque si sigues desarrollando tu vida así, probablemente va a terminar dañándote. Pero me llama mucho la atención la forma en cómo debemos exhortarnos y enseñarnos. Con amor, con práctica. Y no olviden nunca que es unos a otros. Eso quiere decir que quizás hoy yo pueda poner en la mente a mi hermano Hugo algo, enseñándolo y exhortándolo, pero quizás el día de mañana sea yo el que necesite que mi hermano Hugo me exhorte y me enseñe. Nos ayudamos a desarrollar el carácter de Dios en nuestras vidas. Nos ayudamos a transformar nuestras vidas cuando nos enseñamos y nos exhortamos unos a otros. Así que, hermanito lindo, esto también lo dije en otra clase. Si usted en algún momento me ve haciendo algo que no es correcto, le pido que con amor pueda enseñarme. Y le pido que me advierta poniendo en mi mente el hecho de que lo que estoy haciendo no está correcto. De esa manera nos cuidamos, nos amamos y nos ayudamos unos a otros. Amén. Ese es el deseo de Dios. De esa forma nosotros podemos ayudarnos a crecer y a desarrollar el carácter de Dios en nuestras vidas. Claramente el ejercicio práctico o la vida diaria de una persona que actúa conforme a la palabra de Cristo, que la palabra de Cristo mora abundantemente en él. Sus conversaciones, sus acciones van a ayudar a los demás a forjar el carácter de Cristo a través de sus conductas y sus palabras. Si la palabra de Cristo mora abundantemente en mí, mis acciones van a ser conforme a lo que Dios quiere. Mis palabras van a ser conforme a la palabra de Cristo. A través de mis acciones y de mis palabras, yo voy a poder ayudar a otros a desarrollar el carácter de Cristo en ellos. Eso no quiere decir que yo soy mejor que los demás, simplemente que el simple hecho y la forma como vivimos va a ayudar a que otros también puedan ser transformados conforme a la palabra de Cristo. La exhortación y la enseñanza en Colosenses es mutua. Nosotros enseñamos y nos exhortamos unos a otros. Ahora, no solamente nos enseñamos a nosotros, sino que según el capítulo 1, en el versículo 28, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre. La palabra que usa ahí Pablo en el 28 es la misma. En toda sabiduría, a fin de presentar a Cristo, de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Eso quiere decir que el cristiano enseña a los de afuera, a los que aún no conocen a Cristo, anunciando, amonestando, enseñando a todo hombre, transmitiendo a Cristo, y también nos enseñamos y nos exhortamos unos a otros. Vivimos para enseñar a los que no conocen a Cristo y vivimos para mostrar la transformación de vida, enseñándonos y exhortándonos unos a otros. Enseñamos a los de afuera y también nos enseñamos a nosotros con nuestras conductas y con nuestras palabras. Pero hermanito, ¿cómo vas a poder enseñar si la palabra de Cristo no mora abundantemente en ti? ¿Cómo vas a poder ser el reflejo de lo que Dios quiere en tus prácticas y en tus conductas si la palabra de Cristo no mora abundantemente en ti? Todo gira en torno a que la palabra de Cristo debe morar abundantemente en cada uno de nosotros. Después de que dice ahí en el versículo 16, unos a otros, dicen toda sabiduría. Y la sabiduría tiene que ver con el hecho de que nosotros podamos vivir la vida conforme a lo que Dios quiere. Nos enseñamos y nos exhortamos a vivir la vida conforme a lo que Dios quiere. Pablo va a hablar a lo largo de toda la carta de la sabiduría. Esta palabra sabiduría la va a usar 4 o 5 veces en la carta. Y eso va a ser importante. En el capítulo 1, versículo 9, sabiduría. En el capítulo 1, versículo 28, sabiduría. En el capítulo 2, versículo 3, sabiduría. En el capítulo 2, versículo 23, sabiduría. En el 3:16 que estamos viendo, sabiduría. En el 4:5, andad sabiamente con los de afuera.
tiene que ver con la forma como desarrollamos nuestras vidas. La sabiduría tiene que ver con el hecho de que vivamos nuestra vida conforme a lo que Dios quiere. Entonces nos enseñamos y nos exhortamos a vivir nuestras vidas conforme a lo que Dios quiere. Nos enseñamos y nos exhortamos viviendo y mostrando en nuestras vidas la forma como Dios quiere que nosotros nos conduzcamos. Termino con esto, el versículo 16. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hay un llamado entonces a enseñarnos con toda sabiduría, cantando, y la palabra cantando ahí tiene que ver literalmente con cantar, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Con gracia, la palabra con gracia, la expresión con gracia tiene que ver buscando la aprobación, congraciarte, favor, gozo, gratitud. Buscamos la aprobación de Dios, buscamos congraciarnos con Dios, buscamos el favor de Dios. Lo hacemos con todo el corazón. Cantamos con gracia, cantamos para buscar la aprobación de Dios, cantamos buscando el favor de Dios, cantamos buscando congraciarnos con Dios y lo hacemos de todo corazón porque lo hacemos para Él. Con salmos e himnos y cánticos espirituales. Lo que cantamos, lo que decimos, lo que sale de nuestra boca, tiene que ver con buscar el favor de Dios, congraciarnos con Dios. Lo hacemos de corazón a través de los salmos, himnos y cánticos espirituales. Hermanitos lindos, que Dios nos ayude a poder desarrollar el carácter de Dios en nuestras vidas, haciendo que la palabra de Cristo more en la abundancia en cada uno de nosotros. A tal punto que rebose, que lo único que salga de nuestra vida, de nuestra boca, y lo único que dirija nuestras acciones, sea la palabra del Señor, la palabra de Cristo. Animémonos a vivir vidas disciplinadas en cuanto al estudio de la palabra. Y ayudémonos unos a otros, con amor, con humildad, con sencillez, enseñándonos y exhortándonos unos a otros de una manera práctica, poniendo en cada una de nuestras mentes la forma como Dios quiere que nosotros vivamos en toda sabiduría. Que Dios nos ayude, hermanitos lindos. Piense esto y váyase con esto esta mañana. No podemos desarrollar el carácter de Dios si la palabra de Cristo no mora abundantemente en nosotros. No podemos vivir la vida conforme a lo que Él quiere si la palabra de Cristo no mora abundantemente en nosotros. No podemos lograr la metamorfosis y la anhelada transformación que Dios quiere hacer en nuestras vidas si la palabra de Cristo no mora abundantemente en nosotros. Vamos a ser engañados si la palabra de Cristo no mora abundantemente en vosotros. Se van a introducir en nuestras vidas enseñanzas que no tienen que ver con Él si la palabra de Cristo no mora abundantemente en nosotros. Todo gira en torno a esto. Por eso es importante que esta mañana salgamos de aquí con el deseo de seguir creciendo y llenándonos de Él y de su palabra. Que Dios les bendiga. Gracias por el tiempo, por la disposición. Disculpe que hoy me haya pasado unos minutos. Sigamos adelante. La próxima semana vamos a terminar con este maravilloso pasaje que termina en el capítulo 3, versículo 17, para entrar a lo que tiene que ver con nuestras relaciones más cercanas. Esposos, esposas, hijos, padres, siervos, amos, que viene en el siguiente pasaje. Que Dios les bendiga, que Dios nos fortalezca, que Dios nos ayude a poder aplicar lo que hemos aprendido en esta mañana en cada una de nuestras vidas. Un abrazo fuerte y que Dios les continúe bendiciendo. Busca primero el reino de